Muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy te presento un teclado mecánico de muy buena calidad y sobre todo de precio accesible. Estoy hablando del Bora Rainbow 313 de T-Dagger. En este video te vas a enterar de todas las funciones que posee este modelo y las ventajas de utilizar los switches Red. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Comencemos con el unboxing de este modelo que me envió la gente de Mundo Fix. La caja viene con algunas leyendas en 8 idiomas diferentes. Al abrirla encontramos muy bien protegido el contenido con bolsa de burbujas. Por dentro tenemos el hermoso teclado que pesa unos 570 gramos, construido en ABS, que es un plástico industrial muy resistente a los impactos, ideal para jugar fuerte. Incluye manual de usuario en inglés y español, cable USB con extremos A y C de 1,6 metros de largo. Además trae 6 switches Red de repuesto, los cuales analizaremos más adelante. También incluye los accesorios para cambiar las teclas y los switches. Externamente es sobrio y lo primero que se aprecia es su reducido tamaño. Está disponible solo en color negro y en la parte trasera cuenta con gomitas antideslizantes y también con un segundo nivel de inclinación para que lo adaptes como más te guste. Entre las teclas F8 y F9 se ubica el puerto USB para conectarlo a la PC, tablet o teléfono, ya que con un cable doble extremo USB tipo C podrás utilizarlo con un dispositivo compatible con OTG, On The Go. Debo reconocer que nunca había tenido un teclado mecánico y debo confesarte que la sensación es única. Y la experiencia de uso es muy distinta a los teclados de membrana. La principal diferencia que noto es la alta velocidad de respuesta que tiene. Siento como si no hiciera falta que la tecla llegue hasta el final del recorrido para que genere una acción, tanto al escribir como para jugar. Las keycaps o teclas se retiran con mucha facilidad con el extractor que trae en el empaque. Los switches también son intercambiables por otros Red o por los Blue, ya que son 100% compatibles, ambos resistentes al polvo y mojaduras. Tiene 87 teclas de doble inyección de tinta, grabadas con láser. La matriz es 100% anti-ghosting y full key rollover, para que el teclado responda a todas las teclas que presiones, sin importar cuántas sean, y con una distribución en español. El formato es TKL u 80%, es decir, que carece del pad numérico. La ventaja de este tamaño es que conserva las flechas, los F1 a F12 y libera espacio para mayor movilidad del mouse en el pad, ideal para juegos FPS o MOBA. Sé que te está gustando este teclado, así que te dejo en la descripción los links a Mundo Fix, en donde vas a encontrar este teclado y muchísimos más. Y también te invito a que me sigas en mi Instagram porque se vienen unos días increíbles de descuentos en Mundo Fix y no te lo podés perder. La retroiluminación es Rainbow, es decir que cada fila de teclas tiene asignado un color determinado. Dispone de un software con 3 perfiles de usuario cada uno, con el que podrás cambiar entre 9 tipos de patrones distintos y 5 niveles de velocidad. La intensidad también es regulable. Cuenta con un modo en que se iluminan solo las teclas que utilizarás en un juego en específico, como Counter-Strike, Call of Duty, LOL, etc. O simplemente puedes generar una selección que más te guste y se adapte a vos. También puedes hacer combinaciones de teclas para crear tus propias macros. De día pareciera que es un teclado más, pero de noche se aprecia esta iluminación y sus diferentes patrones. Estos switches Red o interruptores rojos son los más utilizados en gaming y tienen una durabilidad aproximada de 50 millones de clics. Tienen 6 milímetros de recorrido sin obstrucciones, 45 gramos de actuación, accionamiento rápido, preciso y además son más silenciosos que los switches Blue, que normalmente se utilizan para escribir. En conclusión, este teclado se lo recomiendo 100% a aquellas personas que tengan un teclado de membrana y que se quieren empezar a introducir al mundo de gaming y que no quieren gastar una fortuna en ese proceso. Y aunque no lo puedas creer, este teclado vale menos de 4.000 pesos y si vas a mi Instagram te vas a enterar la forma de cómo comprarlo con interesantes descuentos. Con respecto a los modelos que T-Dagger comercializa en Latinoamérica, este Rainbow 313 se encuentra en un punto medio entre la oferta que disponemos. Con respecto al cable USB tenemos pros y contras. Quizás en este modelo no tenemos un cable mallado, pero sí está recubierto con PVC, tiene un buen largo de 1,6 metros y sobre todo es removible, una característica que no encontramos en todos los teclados mecánicos, inclusive en algunos de mayor precio tampoco lo tenemos disponible, así que tenemos un plus en practicidad y en movilidad. Un detalle que me gustó por parte de la marca es que haya venido con unos switches de repuesto, en este caso que son rojos, los que se consideran ideales para jugar, porque seguramente si le damos rosca a la parte de la S, la W y la A,
Ahí seguramente esa parte van a estar un poquito comprometidas con el pasar del tiempo, pero bueno, sabemos que tenemos unos switches de repuesto, así que bien por ti, Dagger. Otra ventaja de este tipo de switch rojos es que son silenciosos, es decir que no tenemos un clic al presionarlos. Y siempre me acuerdo una anécdota de un amigo cuando jugábamos Apex o Call of Duty que tenía un teclado mecánico y tenía un buen micrófono, entonces todo el tiempo pareciera como si hubiera estado escribiendo con una máquina de escribir de las antiguas. Era chiqui 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 chiqui, y por ahí se dificultaba un poco la comunicación entre los equipos. Parece un detalle menor, pero si todos los que estábamos jugando hubiéramos tenido ese tipo de teclados, la contaminación por el chiqui chiqui era muy alta. En cambio, con estos switches rojos, si bien tenemos un ruidito típico de teclado mecánico, no es tan invasivo como con los otros tipos de switches. Otra opción que me gustó mucho es esta versatilidad que tiene para conectarlo no solamente a la PC, sino a una tablet o a un teléfono a través del cable USB. Inclusive se puede llegar a desbloquear el teléfono utilizando el pin que tengamos configurado, así que muy bien. Otra cosa que me gustó mucho es que sin necesidad de utilizar el software que trae de fábrica para la iluminación, podemos utilizar la tecla de función más insert para cambiarlo entre los diferentes modos de iluminación que ya tiene preestablecido. A su vez, con la tecla de función y las flechitas de arriba y para abajo podemos cambiar la intensidad de la iluminación. Y además, con la tecla de función y los números del 1 al 9 podemos cambiar entre los diferentes tipos de iluminación según el juego que estemos utilizando de forma sumamente rápida. Nuevamente quiero agradecerle a la gente de Mundo Fix por haberme enviado mi primer teclado mecánico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Te dejo en la descripción todos los links para que consigas este producto y muchísimos más a un precio realmente increíble. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!